Bueno, continúo. Perdón, hermanos, empezamos hoy tarde la clase y me pasé mucho con el tema de los anuncios y demás, así que perdón por ello. Pero bueno, la idea es que podamos terminar la clase. Ahora, sigamos. Luego de presentar estas genealogías, estamos hablando en el contenido del libro de las crónicas, ¿ok? Luego de presentar las genealogías, el cronista va a describir la muerte de Saúl y va a relatar la historia de los reyes, tanto David, Salomón y sus descendientes al trono. Y terminará el libro de las crónicas, hermanos, con la caída de Jerusalén y con el edicto de Ciro el persa, que será el edicto. Habrá dos edictos, un edicto, una forma que se redacta el edicto en el libro de Esdras y otra forma que se redactará en el libro de las crónicas, pero terminará con este edicto que pone fin al cautiverio babilónico, ¿ok? Aunque la historia, hermanos, presentada en las crónicas abarca el mismo periodo que se describe en Segunda de Samuel y los libros de los reyes, el autor, como hemos dicho reiteradamente, no intenta narrar todos los sucesos encontrados en esos libros. Esto es algo muy importante, porque hermanos, recuerden que los autores sagrados siempre van a escribir en función de sus propósitos. Cada autor tiene en mente qué quiere escribir y hacia dónde quiere direccionar su mensaje. Por lo tanto, hermanos, en el libro de las crónicas no aparecerán todos los incidentes que narran los libros de Samuel y los libros de los reyes. Solo va a incluir aquellos incidentes, ¿no? Aquellos incidentes que van a ser importantes, pero como lo hemos dicho, lo serán importantes a través del punto de vista sacerdotal. ¿Y qué es lo que va a hacer el libro de las crónicas, hermanos? Como al cronista no le va a interesar el punto de vista sacerdotal, el punto de vista político, perdón, sino se va a centrar más en el punto de vista sacerdotal, lo que va a suceder es que va a guardar silencio sobre los pecados de David. Porque para el cronista David es el modelo. Y el modelo que necesita el cronista no es un modelo que el que retrata el libro de Samuel. Si se dan cuenta, hermanos, el pecado de David solo aparece en esa literatura, no aparece en otro lado. Y miren que era importante el tema, ¿no? Y solo aparece ahí. ¿Por qué? Porque el cronista va a guardar silencio, no va a hablar sobre el pecado de David. No le va a interesar el tema de Betsabé, ni de Urías Eteo, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que ¿cómo se llama? El autor tiene que básicamente plantear a David como un personaje profundamente religioso y profundamente cercano a Dios, que evidentemente no tiene defecto como para estar en contra del templo, ¿no? Entonces, el cronista, hermanos, aparte de guardar silencio de lo que David hizo, va a retratar de manera detallada el traslado del Arca de Jerusalén, la organización del culto, el pacto davídico y cómo David preparó todo lo necesario para la construcción del templo. Es decir, que el cronista va a resaltar todas aquellas acciones que David hizo en función del templo. No lo va a presentar tanto como el libro de Samuel y de Reyes, como un rey conquistador, sanguinario, violento con sus enemigos, sino más bien lo va a presentar como un hombre profundamente piadoso que hace todo lo que está a su alcance para que el arca del pacto de Jehová regrese a Jerusalén. Va a organizar todo lo que tiene que ver con el culto. El cronista va a resaltar el pacto que Dios hizo con David, ¿no? Y cómo David hará
empezará a comprar cosas o empezará a organizar todos los detalles para que el templo se construya. Recuerden que David no construye el templo, sino fue Salomón. Hablando del contenido del libro, diríamos que el cronista le interesa más más interés en la influencia religiosa de David que en su poder político, porque era su función. No la política, no como rey, sino en su función de ser muy interesado con las cuestiones del culto. Por lo tanto, hermanos, en el libro de las crónicas se describirá de la misma manera Salomón. Y Salomón, hermanos, se describirá, ¿no?, como el gran constructor del templo. No se centrará mucho, tratará de no centrar, que no se centre la mirada mucho en todos los problemas que tuvo Salomón, sino más bien en la obra de Salomón, en la construcción del templo y en su magnificencia de la corte. Y omitirá muchos detalles de su política y también toda referencia a que fue un rey que cayó en dioses ajenos de sus esposas o de sus concubinas. Entonces el cronista, hermanos, tratará de que su historia no esté salpicada de aquellos incidentes que pongan en mal el templo, su función litúrgica, porque, insisto, para él ya no le interesaba más la política, sino que ahora el cronista le interesaba fundamentar sus actos de sus actos en función del templo y del sacerdocio. Por eso decimos a manera de resumen en el tema del contenido del libro de las crónicas es que el cronista siempre se va a interesar más en el templo que en el trono. En el templo que en el trono. A partir de la división del reino, cuando el reino se divide, algo interesante sucede, hermanos, en el libro de las crónicas. Y es que el cronista no le va a dar importancia al reino del norte. Sí va a hablar sobre Samaria, pero evidentemente toda su preocupación, toda su atención, porque evidentemente, hermanos, en el momento en que escribe, pues es el remanente del pueblo del sur, del reino del sur, ¿no? Es una historia que no le va a interesar mucho hablar sobre sus hermanos del norte, aunque va a tomar como referencia a sus hermanos del norte como sus hermanos más, como diríamos hoy, la oveja negra de la familia. Entonces el cronista se va a preocupar solo del reino de Judá y va a seguir alentando esta tradición que se gestó en el reino del sur de que la dinastía davídica permanecería para siempre, que su trono estaría allí y que el Mesías descendería de él. Entonces, el libro de las crónicas nunca mencionará los santuarios de Betel y de Dan, los becerros de oro que se construyeron, que vimos en la clase pasada, y parecerá que si nunca hubieran existido. Tan es así, queridos hermanos, fíjense que si no existieran los libros de Samuel y de Reyes, nosotros nunca hubiéramos hablado que David mandó a matar a Urías Eteo. Si no existieran esos libros, no sabríamos, ¿no?, las grandes situaciones que tuvieron los reyes en cuanto al templo y demás, y lo idólatra que fueron. ¿Por qué? Porque finalmente el libro de las crónicas, en función de su propósito, omite todos esos detalles. La pregunta sería, ¿por qué? El reino de las 10 tribus fue apóstata desde su comienzo y fue un desvío del plan de Dios. Hermanos, este concepto que planteará el libro de las crónicas y el libro de Esdras Nehemías será un concepto que perjudicará la relación entre los judíos y los samaritanos. Y será una lucha encarnizada, principalmente los judíos hacia los samaritanos, donde mirarán los judíos a sus hermanos de Samaria
como apóstatas, como idólatras, aun cuando realmente ellos también fueron igual, ¿no? Sin embargo, el cronista mantiene el ideal de que todo Israel, o sea, aun cuando va a plantear que el reino del norte fue un pueblo apóstata, en la inspiración divina, dirá que todo Israel, que es una frase que aparece 41 veces en toda la obra, es el pueblo de Dios. Finalmente, aunque hay un sentido, hermanos, de un racismo muy fuerte en esta época, principalmente de Esdras Nehemías, lo vamos a ver en la clase pasada, en la clase que viene, aunque va a haber una política de limpieza racial, étnica, ¿no? Se levantarán otras voces en contra de Esdras Nehemías, ¿no? Que están en el canon bíblico, pero que en términos generales, esta función que tiene el cronista de plantear a todo Israel, las 12 tribus de Israel como el pueblo de Dios, fue una tradición que se fue arrastrando durante todos los siglos posteriores. Tan es así, hermanos, que Jesús elige a 12 apóstoles en función de las 12 tribus de Israel, que para ese tiempo históricamente ya no existían, solo quedaban en la mentalidad, solo estaban en el pensamiento, pero las 12 tribus ya no existían. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis que habla acerca de las 12 tribus, ¿no? Es básicamente una referencia más teológica que histórica, porque también para esa fecha ya no existían las 12 tribus de Israel. Pero se sigue alentando la idea de que todo Israel, las 12 tribus, nunca han dejado de ser el pueblo de Dios. Teológicamente más que históricamente. Bien, terminamos, hermanos, entonces el libro de las Crónicas resumiendo sus dogmas. Tres grandes dogmas, tres grandes enseñanzas. Es un resumen que vamos a plantear en el libro de las Crónicas. Y primero, hermanos, el primer gran dogma es David como figura del mesianismo regio, ¿no? Como la figura más importante de donde vendrá la línea davídica, ¿no? Todo el libro, toda la obra está centrada en la elección de David, que es un rey cúltico, porque el cronista lo plantea así. El libro de los reyes lo presenta como un rey guerrero, un rey violento, un rey sanguinario, un rey que asesina que es capaz de asesinar para quedarse con la mujer del asesinado, ¿no? En el caso de las crónicas va a presentar a David como un rey que se va a encargar de fundar y regular el culto de Jerusalén y no le importará o no le interesará más el poder político que lo que representó políticamente hablando. Entonces, históricamente, Israel puede entenderse como una comunidad nacional de culto en medio de un gran imperio mundial, llámese persa o llámese griego, que es en la época en la que estamos. Estamos en la época donde el imperio persa dentro de poco va a caer en manos del imperio griego. Y entonces, hablando de manera histórica, el cronista quiere decir que Israel va a fundar sus bases y sus raíces en el culto, en el templo, y que lo hará de una manera tan especial que sorprenderá incluso a estas potencias, la persa y la helénica. Entonces, el primer gran dogma o principio que encontramos en el libro de las Crónicas es ver a David en función de su papel como rey cúltico. Segundo, hermanos, en este resumen que estamos haciendo de las Crónicas, tiene que ver con la ciudad de Jerusalén.
Y la ciudad de Jerusalén se constituirá como el centro del mesianismo cúltico. Jerusalén será considerada como el lugar donde reinará el Mesías, la ciudad de Dios que se le conoce, ¿no? Entonces, la religión tiene un aspecto personal de fe y de alabanza a Dios, pero en su centro está el culto del templo de Jerusalén, con los servicios de los sacerdotes, levitas y cantores que expresan la presencia de Dios en la tierra. Entonces, a partir de ahora, hermanos, Jerusalén se centrará y su templo se centrarán como aquello que unirá al pueblo. Antes lo era en torno de la monarquía, ahora será en torno del sacerdocio. Y el sacerdocio tendrá gran influencia, Jerusalén tendrá gran influencia al respecto. Y fíjense ustedes, hermanos, que a partir de este momento es que Israel desarrollará un monoteísmo más o menos estable, mucho más estable que en la época de la monarquía. La monarquía, hermanos, hubo muchos intentos de varios reyes de que Israel dejara de ser idólatra, dejara de ser politeísta y que solo adorara a un único Dios. No lo lograron. No lo lograron. Todos los reyes del norte, todos fueron malos. Los reyes del sur, los únicos dos que quisieron hacer intentos, Ezequías y Josías. Pero a partir del exilio, cuando hay una gran reforma en todos los sentidos, Israel, hermanos, va a establecer un principio monoteísta más fiel, más estable. Principalmente los que quedan en Jerusalén. No así los exiliados, no así los de la diáspora, no así los judíos que van a adoptar costumbres griegas. Pero los que quedan, ¿no? Los que quedan van a establecer un monoteísmo más estable. ¿Ok? Por eso miraremos en el libro de los Macabeos que uno de las grandes revueltas de los Macabeos es cuando Antíoco Epífanes IV profana el templo. Profana el templo de una manera despiadada, de una manera inusitada, y se hace la revuelta. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un sentido de monoteísmo, un sentido que está en relación al templo. ¿Por qué creen, hermanos? Entonces, cuando Jesús, los fariseos y demás se escandalizan cuando Jesús dijo que él podría derribar el templo y en 3 días volverlo a construir. Ese fue incluso, hermanos, uno de las grandes, fíjense lo importante de esto, fue uno de los grandes argumentos que los que contrataron para hablar mentira en el juicio de Jesús, tenía que ver con el templo. Incluso, fíjense ustedes, que cuando matan a Esteban, también los que contrataron para hablar falsedad, dar falso testimonio en contra de Esteban, uno de los argumentos era ese, que estaba en contra del templo, Esteban. Pues para esas fechas, hermanos, fíjense cómo la figura del templo llegó a tal grado, ¿no?, de que era prácticamente imposible hablar en contra del templo y en contra de sus sacerdotes so pena de muerte. Bueno, lo tenemos a partir de la influencia que se encuentra en el libro de las Crónicas. Y finalmente, el tercer dogma o principio tiene que ver, hermanos, con que Judá será una nación sagrada. Y entonces, la descendencia de un hombre llamado Judá, que hace miles de años fue hijo de otro hombre llamado Jacob, va a perpetuarse porque a partir de allí se gestarán todas estas alusiones que tienen que ver con el Mesías, y uno de los títulos que se le dará al Mesías será el león de la tribu de Judá. Y entonces Judá, el reino del sur, dejará de ser bíblica o teológicamente hablando
un territorio, una geografía, y se convertirá en una nación sagrada. Tan nación sagrada, tan tierra santa es, que hasta la fecha sigue en guerra, que hasta la fecha sigue en disputa, que hasta la fecha 3 grandes religiones confluyen en ese pequeñísimo territorio del globo terrestre. Porque a partir de esta ideología que narra el cronista del pueblo de Israel, va a constituir a Judá como una nación santa. Por eso, de manera sistemática, Crónicas condenará la política y las visiones religiosas del reino de Israel, que se situará en Samaria. Y el libro de las Crónicas, evidentemente, diríamos en términos, pues no sé cómo decirlos, hablará mal de los reyes del norte, ¿no? Condenará su política, condenará profundamente que el reino del norte haya permitido que se misturasen, que se mezclasen ellos con las naciones paganas. Y a partir de allí, insisto, habrá esta grande división entre los samaritanos, los descendientes de Samaria que quedaron allí, y los de Jerusalén. Y entonces las Crónicas, lo que va a hacer, hermanos, es plantear que no puede ser el monte Gerizim o Garizim el lugar donde Dios ha de adorarse. Esto lo entienden los escritores del Nuevo Testamento. Por eso el diálogo que tiene Jesús con la samaritana. La samaritana, como buena samaritana, sabía que ella había sido enseñada de que Dios habitaba en el templo que se levantó en el monte Gerizim. Nuestros padres han adorado allí. Claro, porque históricamente hablando, Samaria, al misurarse con otras gentes, formó su propio templo. Querían hacer un templo igual o mucho mejor que el de Jerusalén. Nunca lo lograron, nunca lo lograron, pero lo intentaron. Lo intentaron. Nunca lograron igualar la belleza del templo de Jerusalén. Entonces, el cronista va a rechazar de manera sistemática lo que se pudo haber logrado en el Reino del Norte, lo va a plantear como algo negativo, y entonces va a defender a Judá y a Jerusalén como la nación de Dios, como el pueblo de Dios, como la nación santa. Por eso es que hoy palestinos y judíos siguen reclamando esta misma privilegio, derecho, que ya desde estas fechas el cronista nos está relatando. Entonces, a partir de allí, lo que suceda en Judá, en Jerusalén, va a ir siempre en función de que el pacto que Dios hizo con David no terminaría, sino que vendría en su descendiente final. Los escritores del Nuevo Testamento entenderán, hermanos, que ese gran león de la tribu de Judá será Jesús. Y a Jesús se le dará esa denominación porque Judá, la tierra, dejará de ser políticamente correcta y se convertirá en teológicamente importante. Y es así que las grandes diferencias entre samaritanos y judíos se agudizarán con el paso de los años. Los judíos seguirán manteniendo un monoteísmo más cerrado, diríamos, un poco más cerrado en Jerusalén, y los samaritanos seguirán teniendo algunas prácticas sincretistas que evidentemente los contrapondrán hasta la fecha con los judíos. Bueno, hermanos, entonces así como terminamos la clase que tiene que ver con el libro de las Crónicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿He sido lo suficientemente claro para poder entenderlo, hermanos?
Sí, hermano, muy claro lo que expuso hoy. Solamente nos perdemos en nuestra... yo hablo de mí, ¿no? Porque es tan claro lo que usted nos enseña y que a nosotros nos cuesta a veces ubicarnos en el lugar de las preguntas que nos había hecho, ¿no? No tanto de todo eso, sino de nuestro nombre, ¿no? De lo que hacemos para Dios. Después yo dije, qué cabezura estoy, porque es tan fácil de entender como usted lo explica, y nos cuesta llevar al estudio, y cuando usted explica, ahí me despierto y enciendo mi lamparita y digo, y sí, realmente es así. Muchas gracias, hermano, me llena de satisfacción que mi nombre no esté por ahí en una placa o en algo importante, sino que esté, que Dios me usa, que Dios me eligió a mí, y eso es lo que a mí me fortalece y me anima. Sí, sí, Betty, sí. Fíjense ustedes que nosotros crecimos con la idea del texto bíblico que dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, ¿no? ¿Recuerdan ese Ajá, texto, no? sí, Y me parece un poco esto, porque seguramente cuando el libro se abra, pues habrá igual algo como el de las crónicas, hartos nombres que andás a ver ajá. quiénes fueron esos nombres, ¿no? Pero va a estar lindo que al menos el nuestro esté por ahí, chiquitito, chiquitito, pero que esté. Amén, 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 hermano. Sí, y conservar eso, sí, que nuestro nombre siga escrito en el libro de la vida. Bueno, eso queremos. Dios quiera y lo haya escrito Sí, con virome y no con lápiz. que no se pueda borrar por nuestras obras. Bueno, Muy hermanito, bien. gracias, Gracias a Dios. gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Ha quedado claro el libro de las crónicas? Es apasionante, ¿eh? Porque ahora a mí me encanta, porque ahora yo lo veo desde otra óptica y lo interpreto de otra manera. Entonces, cuando ustedes predican sobre crónicas, ustedes tienen que decirle a la iglesia, hermanos, vamos, estamos entre la obra de un cronista que su visión tiene que ver con el templo, tiene que ver con la ley, y bueno, a partir de ahí ustedes se arrancan con lo que quieren decir en su sermón. Pero ya tienen una base, ya saben hacia dónde quieren dirigir el mensaje para que el mensaje sea verdadero, para que el mensaje sea certero, ¿no? De eso se trata, ir aprendiendo cada día más. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, pronto estarán cruzando el Jordán y estarán diciendo, volvamos a Egipto. No, va a ser un examen tranqui. No nos tortures más porque ya conozco No, tu tranquilidad. va a ser un examen tranqui. Bueno, la próxima clase, hermanos, vamos a estar viendo los dos libros, Esdras Nehemías, y estaríamos terminando con el libro de Esther. Vamos a tener una clase. Y después voy a hacer alguna exégesis sobre algún pasaje de la escritura, de esa literatura, diríamos, para terminar así nuestra cursada. ¿Ok? Así es que ya estamos avanzando y ya nomás nos faltan Esdras Nehemías y nos falta el libro de Esther. ¿Ah? Bueno, hermanos, que Dios los bendiga un montón. Gracias por el aguante. Cuídense mucho. Feliz día para todos. Paz.